Evangelio Diario, presentado por la Parroquia Nuestra Señora de Lourdes. Viernes 17 de julio. Evangelio según San Mateo. El sábado atravesaba Jesús por los sembrados. Los discípulos que iban con él tenían hambre y se pusieron a arrancar espigas y a comerse los granos. Cuando los fariseos los vieron, le dijeron a Jesús: «Tus discípulos están haciendo algo que no está permitido hacer en sábado». Él les contestó: ¿No han leído ustedes lo que hizo David una vez que sintieron hambre él y sus compañeros? ¿No recuerdan cómo entraron en la casa de Dios y comieron los panes consagrados, de los cuales ni él ni sus compañeros podían comer, sino tan solo los sacerdotes? ¿Tampoco han leído en la ley que los sacerdotes violan el sábado porque ofician en el templo y no por eso cometen pecado? Pues yo digo que aquí hay alguien más grande que el templo. Si ustedes comprendieran el sentido de las palabras «misericordia quiero» y no sacrificios, no condenarían a quienes no tienen ninguna culpa. Por lo demás, el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Hermanas y hermanos, el Evangelio de hoy lo hemos escuchado muchas veces, tanto este pasaje como las versiones que nos dan los otros evangelistas. Se trata de la controversia de Jesús con los fariseos sobre el sábado, una controversia que nos puede resultar difícil de entender cuál es el problema de fondo, o sencillamente una controversia que consideramos ajena a nosotros. Pero la cuestión no es tan lejana a nosotros como parece, todo lo contrario. El problema de fondo lo tenemos también nosotros y con más frecuencia de lo que pensamos. Se trata de tener claro que el sentido de toda ley religiosa, norma o precepto no es la letra en sí misma, sino el espíritu que la anima. Es decir, que toda ley es buena en cuanto al fin que pretende, y este siempre es el bien de las personas. Por lo tanto, su cumplimiento debe estar siempre en función del ser humano. Y esto nos lleva a la cuestión de qué es lo que a Dios más le agrada y espera de nosotros. La ley mosaica prescribía que en sábado no se realizara ningún trabajo, aunque fuera particularmente urgente, como el trabajo del campo en el tiempo de la siembra o la cosecha. Esta antigua institución del sábado como día de reposo dedicado a Dios, que descansó el día séptimo de toda su tarea de creación, había cobrado una gran importancia durante el tiempo del exilio en Babilonia y en el período posterior, hasta convertirse en una ley férrea en el judaísmo hasta el tiempo de Jesús. En este contexto, el Evangelio nos presenta hoy una escena muy familiar. Un sábado Jesús y sus discípulos iban de camino atravesando los sembrados. Los discípulos tienen hambre y arrancan espigas para comer los granos. La pregunta que debemos hacernos aquí es: ¿qué es más importante, el cumplimiento de un precepto o el bien de las personas? Con arrancar las espigas y mitigar el hambre, ¿ofendían a Dios o le hacían daño a alguien? El evangelista no dice que el problema sea que las estén robando, lo cual indica que se podía hacer sin que esto se viera como un robo. En efecto, lo que los fariseos critican es que esta actividad podía verse como un trabajo, y el precepto decía que no podía hacerse ningún tipo de trabajo en sábado. Por eso, volvamos a la pregunta: ¿con saciar el hambre que tenían los discípulos se estaría ofendiendo a Dios? Por supuesto que no. ¿Qué padre o madre desea ver con hambre a sus hijos solo por cumplir un precepto?
Jesús responde con autoridad y con argumentos que echan abajo la acusación de los fariseos. Los argumentos de Jesús muestran el conocimiento que tenía de la ley y su aplicación, así como de aquello que a Dios realmente le agrada. La afirmación de Jesús, el Hijo del Hombre es Señor del sábado, tiene un alcance importante. Afirma en primer lugar que Él tiene una autoridad superior a la de Moisés en base a una relación especial con Dios a quien se dedica el sábado. Él, y solo Él, puede establecer aquello que es lícito o no. En segundo lugar, esta afirmación nos revela el amor del Padre. Jesús reubica el ser humano al centro del verdadero culto a Dios. Rendir honor a Dios no puede estar separado de la atención y cuidado del ser humano que Dios ha creado y que ama. Por ello, no se puede absolutizar la observancia de las leyes y las normas. El medio para hacer la voluntad de Dios no puede convertirse en el fin para sentirnos autojustificados y con la conciencia tranquila. El Dios de la misericordia lo que reclama es la práctica de la misericordia y no el cumplimiento estricto de los preceptos. Ahora bien, ¿con qué espíritu vivimos nosotros los preceptos y mandamientos? ¿Cuántas veces nos sentimos muy mal por faltar a un precepto, pero somos indiferentes a las necesidades de los demás? No se trata de restarle valor a los preceptos. Se trata de tener siempre presente las palabras de Jesús casi al final del Evangelio. Misericordia quiero y no sacrificios. Que Dios los bendiga y los proteja.